Señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, doctor Zenón Faelo, señora presidenta académica Marta Lac, señores académicos expresidentes, señores académicos eméritos, vitalicios, señores académicos, señores y señores. La Academia de Ciencias Médicas nos convoca hoy a escuchar la disertación del doctor Lucas Javier Sosa, quien expondrá el tema Explorando en el síndrome de Down los procesos de neurodesarrollo y neurodegeneración. Como es usual, la presentación del doctor Lucas Javier Sosa estará a cargo de un académico, en este caso el académico José Luis Boco, quien sobre el final también coordinará el debate o las preguntas si hubiese lugar. En el cierre, o finalmente, haremos, doctor Lucas, una entrega virtual del certificado que acredita su participación en la conferencia. Desde ya, desde la Academia, le hacemos nuestro reconocimiento y gratitud por la conferencia. Doctor académico José Luis Boco, tenga bien hacer la presentación correspondiente. Muchas gracias, doctor Galetti. Vamos a comenzar entonces la conferencia del doctor Lucas Sosa. Señor presidente de honor, académico Zenón Faelo, señora presidente académica Marta Lac, señor vicepresidente académico Cayetano Galetti, colegas académicos, profesores, investigadores, amigos y a todo el público que se ha dado cita en esta videoconferencia, sean ustedes muy bienvenidos. Es realmente muy gratificante para mí, a la vez que un honor, presentar a un joven talentoso como el doctor Lucas Javier Sosa en nombre de la Academia de Ciencias Médicas, agradeciendo por anticipado su disposición para ofrecernos esta conferencia sobre un tema de gran actualidad para el área de neurociencias, cuyo título reiteramos, Explorando en el síndrome de Down los procesos de neurodesarrollo y neurodegeneración. El doctor Lucas Sosa obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera en la cual tuvo un excelente desempeño académico, culminando sus estudios con un promedio de calificaciones superior a 9. Aunque siempre tuvo una fuerte inclinación por el ejercicio de la medicina a nivel clínico, también lo atraía la labor de investigación en el área biomédica, motivo por el cual, luego de haber realizado enriquecedoras y formativas pasantías ad honorem en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, se acercó a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, más específicamente al Departamento de Química Biológica Dr. Ranwell Caputo, donde luego de interiorizarse sobre las distintas líneas de investigación, realizó su trabajo de tesis doctoral bajo la dirección del doctor Santiago Quiroga, también en el área de neurociencias. Una vez concluida su tesis en el año 2007, emprendió un periodo de perfeccionamiento postdoctoral, incorporándose al laboratorio del doctor Carl Fenninger en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, en Denver, Estados Unidos, donde estudió el rol fisiológico de la proteína precursora de amiloide en los conos de crecimiento axonal, demostrando que esta molécula es una proteína de adhesión que funciona de manera independiente y está involucrada en el crecimiento axonal, actuando como guía de su orientación in vivo. Luego de 5 años en la misma Universidad de Colorado, realiza sus últimos años de perfeccionamiento postdoctoral, trabajando junto al doctor Jorge Di Paola en el área de hematología y oncología. De regreso al país, a fines del año 2003, se incorpora nuevamente al Departamento de Química Biológica Dr. Ranwell Caputo, para lo cual obtiene una beca postdoctoral de reinserción del CONICET para continuar trabajando en el grupo del Dr. Santiago Quiroga. Poco tiempo después, en el año 2015 específicamente, ingresa a la carrera de investigador científico del CONICET,
y se dedica al desarrollo de una línea de investigación propia orientada al estudio de la participación de la proteína precursora de amiloide en el desarrollo cerebral atípico en el síndrome de Down. Todo esto sobre la base de su experiencia postdoctoral adquirida en Estados Unidos. Esta línea de investigación comenzó a dar sus frutos, merced al empuje y esfuerzo que imprimió Lucas, que pronto se plasmaron en publicaciones científicas relevantes y el inicio de la dirección de tesis doctorales en el área. El doctor Sosa es actualmente profesor adjunto en el Departamento de Química Biológica, Dr. Rangel Caputo, de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, e investigador adjunto del CONICET. Más recientemente ha realizado una nueva estadía de perfeccionamiento en Estados Unidos para trabajar junto a la doctora Jane Lawrence en el Departamento de Neurología y Pediatría en la University of Massachusetts Medical School en Worcester, Estados Unidos. Acredita publicaciones relevantes en calidad y en cantidad en revistas científicas referentes en el área, y sus trabajos han sido citados en más de 800 oportunidades, reflejando el interés y visibilidad internacional que los mismos han suscitado en su joven carrera. Desde su regreso a la Facultad de Ciencias Químicas, participa activamente en actividades de gestión, además de la docencia de grado y posgrado, así como en la formación de discípulos de nivel de doctorado. Sobre la base de lo expuesto y aclarando que, según sus propias palabras, ha vivido como una suerte de duelo la situación de tener que dejar de ejercer la medicina clínica en el momento que decidió dedicarse a la investigación. El doctor Sosa, desde su graduación a la actualidad, emprendió un camino que lo llevaría a afrontar desafíos cada vez más exigentes y superadores, pero que a su vez lo están acercando nuevamente a la clínica, ya que su línea de trabajo actual se circunscribe a la medicina translacional y acerca los resultados obtenidos en el laboratorio de investigación directamente al servicio del paciente. Sin dudas, luego de aquel sentimiento de duelo, Lucas hoy está acariciando un sueño. Un hecho trascendental reciente sin duda contribuirá a consolidar sus aspiraciones en esta actividad, puesto que ha sido merecedor de un importante subsidio otorgado por la Alzheimer Association luego de un riguroso proceso de evaluación a nivel internacional, lo cual le permitirá llevar adelante sus investigaciones en condiciones excepcionales en nuestro país. Finalmente, y ya fuera de la presentación formal del doctor Lucas Sosa, deseo aportar ante esta distinguida audiencia de la Academia de Ciencias Médicas un hecho que no deja de ser, a mi modo de ver, muy interesante. Como he mencionado, el doctor Lucas Sosa realizó su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Santiago Quiroga, quien a su vez realizó su propia tesis doctoral bajo la dirección del doctor Rangel Caputo. Este, a su vez, realizó su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Alberto Marsal, a quien esta academia brinda una conferencia anual en honor a su memoria por ser el fundador de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Por tal motivo, en términos familiares y también académicos, podríamos interpretar que el doctor Lucas Sosa es una suerte de bisnieto científico del doctor Marsal y nieto científico del doctor Caputo. Dicho esto, estimado Lucas, a partir de este momento tenemos el enorme placer de escucharte. Muchas gracias, José Luis, por tan linda presentación. Gracias a todos por escucharme. La verdad que es un honor estar enfrente a la Academia de Ciencias. Reconozco a algunos profesores que he tenido en mi carrera y por supuesto también a la gente del CIQUIBIC, del Departamento de Química Biológica, también que se han unido, Mario, Marta, por supuesto que como presidente de la Academia, y bueno, muchas gracias por invitarme, por darme el espacio para dar esta presentación que, como decías vos, José Luis, siempre como que mi sueño fue un poco tender puentes entre la ciencia
y la clínica, y intentar un poco estrechar los vínculos y hacer un poco más traslacional todos los avances biomédicos que se van desarrollando, y bueno, creo que de a poquito esperemos que eso se vaya desarrollando. Bueno, no sé si quieren, comienzo a brindar la presentación. Adelante nomás, Lucas, podés compartir pantalla y exponer tu presentación. Entonces, estamos. ¿Me dicen si se ve correctamente? Ahora sí, doctor. Perfecto. Bueno, muy bien. Un poco la charla que voy a brindar es un poco la experiencia que he tenido en mi postdoctoral y en estos últimos años con respecto al estudio en el laboratorio en referencia al síndrome de Down y a una proteína, a una molécula que en breve voy a empezar a comentar. Pero bueno, primero decir el síndrome de Down, que fue descrito en 1866 por un médico británico, John Langdon Down, quien fue el primero que empezó a describirnos las alteraciones neurológicas de esta condición, el comportamiento, y no fue hasta 1959 en el cual se conoció la causa del síndrome de Down por Lejeune, en el cual dio a conocer que es causada por un extracromosoma, específicamente el cromosoma 21, conformando la trisomía, la conocida trisomía del cromosoma 21. La trisomía del cromosoma 21 es de las aneuploidías más comunes que se encuentran, alrededor de 1 cada 700 nacimientos es la frecuencia que presenta, y podemos decir también que es el déficit cognitivo de origen genético más común. Esto entonces toma relevancia, la importancia de poder conocer y estudiar un poco más esta condición del síndrome de Down. El síndrome de Down, como tal dice, presenta síntomas y signos variados. Es una condición en donde se ven afectados múltiples elementos, múltiples sistemas. El sistema cardiovascular, el corazón, el sistema musculoesquelético, presentan hipotonía, también alteraciones craneofaciales, respiratorias, también autoinmunes, ¿sí? Se ha descrito alteraciones metabólicas. Es más, se ha dicho que tienen alteraciones a nivel inflamatorio, o también se lo conoce como interferenopatías. Pero lo que más nos llama la atención en el síndrome de Down es la alteración en el sistema nervioso, ¿sí? Presentan alteraciones en el neurodesarrollo, ¿sí? Lo que da lugar a que presenten alteraciones cognitivas, déficit cognitivo, involucrando distintos elementos del sistema nervioso central, ¿sí? Desde el habla hasta alteraciones en la coordinación, etc. Entonces, como comentamos, la causa genética más común del déficit intelectual, y presentan alteraciones déficit intelectual, del lenguaje, la atención, la planificación y la memoria, ¿sí? Estas son funciones ejecutivas cognitivas que tienen que ver con áreas que se encuentran por estudios a partir de resonancia magnética y estudios post-mortem, se encuentran alterados en el cerebro en el síndrome de Down. Pero también tiene mayor riesgo de comorbilidades como trastorno de espectro autista, trastorno de déficit de atención, y algo que es también muy importante, van a desarrollar Alzheimer de inicio temprano, de inicio precoz, a partir de los 40 años.
Entonces, estas alteraciones neurológicas que presenta el síndrome de Down se ven asociadas a una serie de elementos, como es una reducción en el volumen cerebral, y específicamente en ciertas regiones, como en la región frontal, en la región temporal y también en el cerebelo, incluido el hipocampo, ¿sí? Bueno, la causa, dijimos que es la trisomía del cromosoma 21, y yendo más particularmente a los efectos moleculares o genéticos, los genes involucrados, se piensa que la fisiopatología de todo esto es dado por la extradosis genética que presenta ese cromosoma extra 21. Esos genes van a dar lugar a proteínas y una sobreexpresión de proteínas que van a alterar su señal, su camino, su signaling, como se dice, o bien pueden afectar la expresión genética de otros cromosomas, ¿sí? Esos mismos genes que se expresan en el cromosoma 21 pueden afectar la expresión, ¿sí?, de otros genes ubicados en nuestros cromosomas. Es un efecto específico de la sobreexpresión genética del cromosoma 21. Pero también se dice, hay otra teoría, que hay una inestabilidad general, ¿sí?, a nivel de los cromosomas dentro del núcleo de las células, que también podrían dar lugar a todas estas alteraciones que presentan las células trisómicas. Bien, un poco para comentar algunos elementos claves del proceso del desarrollo del cerebro humano, es comentar que luego que se cierra el tubo neural, ¿sí?, empieza la etapa de neurogénesis a partir de las neuroprogenitores, y a partir de estas células se van a originar neuronas, ¿sí?, que van a migrar, hablando específicamente a nivel del cerebro, van a migrar desde la región ventricular, ¿sí?, hacia la región de la corteza, y a medida que se va dando esa migración, como vemos acá en el gráfico de abajo, a medida que se va dando esa migración, esas mismas células se van diferenciando, ¿sí?, van desarrollando los procesos, los axones, a medida que van migrando, y se va generando las distintas láminas que conforman la corteza de una manera inside out, o sea, las nuevas neuronas van a sobrepasar las viejas y van a ir conformando lo que se llama la corteza cerebral. Ahora bien, doy este panorama general en referencia porque en el síndrome de Down se ha encontrado que hay regiones de la corteza del cerebro que se encuentra reducido en volumen. En general, el cerebro en general se encuentra en un 20%, una reducción del volumen cerebral en general en el síndrome de Down, pero existen regiones, como les comentaba, la región frontal, ciertas regiones parietales y el mismo cerebro en donde hay una reducción del volumen cerebral, y se piensa que esta reducción del volumen cerebral también es, y se ha descrito, por una hipocelularidad a nivel histológico, ¿sí? Hay una reducción en el número de células a este nivel. Entonces, un poco para dar también un panorama, no solo se encuentra afectado el tamaño cerebral, y donde hay una disfunción de estas células progenitoras que van a dar lugar a las neuronas, ¿sí?, una reducción, una alteración de su función en su división, ¿sí?, y en su capacidad para diferenciarse a neuronas, sino que también hay una alteración en la maduración de las neuronas mismas, ¿sí?, ya a un nivel de desarrollo, sumado a una alteración también en la mielinización y en la conectividad del cerebro. Finalmente, en el adulto, ya se puede observar de manera precoz y manera temprana aspectos de la neurodegeneración. Acumulación de amiloide beta, acumulación de ovillos neurofibrilares, alteraciones inflamatorias con respecto a la microglía y aspectos de cerebrovasculares.
Nosotros, en este caso, yo me voy a enfocar un poco en la primera etapa, ¿sí? Más bien fetal, en qué pasa con estos neuroprogenitores y la disfunción de estos neuroprogenitores. Existen ya, se han hecho estudios histológicos y por métodos de imágenes, en donde se ha observado, como les comentaba, una reducción del tamaño cerebral, de la proliferación de estos neuroprogenitores y de la densidad neuronal. Ya en etapas a partir ya de la semana 16 del desarrollo fetal ya se pueden encontrar estas embrionarias, ya se pueden encontrar estas alteraciones que luego van a persistir con el tiempo. Por supuesto tienen otras afectaciones como la sinaptogénesis y la mielinización, pero así vamos a hacer foco, como les comentaba, en los aspectos de los neuroprogenitores. Existen distintos modelos para estudiar en síndrome de Down. Obviamente, el gold standard es el cerebro humano, ¿sí? En donde se han hecho estudios con imágenes y post-mortem, pero a nivel, cuando uno quiere hacer estudios dinámicos, uno se dirige a modelos de ratón. Hay modelos de ratón, síndrome de Down, hay distintos modelos, y también actualmente se está utilizando mucho lo que son las células madres y las células madres inducidas. Estas células madres inducidas son células que con los factores a partir del descubrimiento de los factores de Yamanaka, células ya diferenciadas son reprogramadas y, por ejemplo, un fibroblasto se reprograman a células stem cell, y a partir de ahí uno las puede diferenciar a distintos tejidos, ya sea a tejido nervioso, a una neurona, ya sea a células musculares, a células hematopoieticas, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay cierta evidencia que estos neuroprogenitores, estudiando a partir de estas células madres, de que los neuroprogenitores neuronales se encuentran alterados en el síndrome de Down, aunque los mecanismos todavía no son del todo conocidos. Otra característica que tiene el cromosoma 21 es que se encuentra el gen de la molécula de la proteína precursora de amiloide. Y esta proteína es particularmente importante porque es más bien conocida por su implicancia en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Esta proteína se encuentra en la membrana de las células, de las neuronas, y tiene distintos tipos de procesamiento por enzimas, ¿sí? Por lo que se denominan las secretasas, acá están denominadas alfa, beta y gamma, luego lo voy a hablar un poquito más, pero uno de los derivados de la acción de la beta y la gamma secretas es el amiloide, que va a conformar las placas, y es uno de los elementos principales de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pero básicamente la función de la proteína fisiológica de APP siempre fue una incógnita, siempre se han descrito distintas funciones para la proteína precursora de amiloide, y todavía sigue siendo un material importante de estudio que nos diga, bueno, fisiológicamente cuál es la función, teniendo en cuenta que en el síndrome de Down esta proteína se encuentra sobreexpresada. En el síndrome de Down se encuentra en la membrana más de esta proteína, que puede cumplir diferentes roles, tanto en el neurodesarrollo como vamos a ver después en aspectos neurodegenerativos. Bien, la proteína precursora de amiloide, dentro de las descripciones de su función, en el cual también he estudiado, es en la elongación axonal de las neuronas, en la diferenciación de las neuronas, en el guiado de estos conos hacia las regiones que permiten la conectividad hacia otras regiones celulares, también como factor de transcripción y en la sinapsis. Particularmente yo he estudiado esta molécula como molécula de adhesión, o sea, en la membrana, uniéndose a diferentes sustratos, permite a la neurona
el crecimiento de sus acciones y también la migración de la misma. Y también he podido ver que esta molécula misma tiene funciones muy importantes en el guidance, en el guiado axonal, en células en neuronas que presentan la condición del síndrome de Down. En un review en donde se encuentran distintas descripciones de las funciones, de las posibles interacciones que presenta la molécula como molécula de adhesión, se adhiere a sustratos e incluso a otras células a partir de ella misma o a través interaccionando. Lo importante es saber que APP tiene un rol en neurodesarrollo y que permite a la neurona el crecimiento neurítico, el crecimiento axonal y la sinapsis. Cuando no está presente, se producen alteraciones en el neurodesarrollo, ¿sí? Hay modelos, en modelos de ratón knockout para APP se han descrito alteraciones en el cuerpo calloso, hipocampo, en distintas regiones, y también en el ser humano, ¿sí? En el ser humano se ha descrito que cuando APP no se encuentra expresado, presenta alteraciones similares a las encontradas en el ratón, causando un fenotipo importante en el cerebro con disminución del crecimiento, digenesia del cuerpo calloso, alteraciones en la mielinización, y bueno, estas personas presentan ataques epilépticos, epilepsia y alteraciones locomotoras, etc. Entonces, sí, APP cumple una función durante el neurodesarrollo. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, ¿qué función cumple APP en el síndrome de Down? Entonces, en células madres, APP de por sí solo se ha visto que tiene una función en la condición en que los neuroprogenitores, estas células que van a dar origen a las neuronas, se van a diferenciar o no en neuronas. Y también se ha descrito que la reducción de APP altera, en células en donde solo se ve afectado APP, altera la extensión neurítica. Bien, entonces tenemos dos elementos que un poco fue la intención de presentar ahora. Un poco el síndrome de Down, en donde se encuentra una alteración en el neurodesarrollo y donde se ve sobreexpresado APP, ¿sí? Hay 3 copias de este gen, y bien durante, y APP de por sí que tiene una función durante el neurodesarrollo. Entonces, ¿cuál es el rol de APP en el síndrome de Down durante el neurodesarrollo? ¿Qué pasaría si reducimos los niveles de expresión de APP en células madres que se van a diferenciar en neuronas? ¿Sí? Es un poco la temática que he estado tratando de estudiar en este último tiempo. Y entonces la hipótesis es a qué APP afecta el neurodesarrollo en el síndrome de Down de una manera dependiente de su dosis genética, ¿sí? Entonces, tratando de observar de cómo estos progenitores se van a diferenciar las neuronas, si van en sí en la misma condición, cómo es el fenotipo de estas neuronas y cuál es un poco el mecanismo que da lugar a esto. Bien. Entonces, como les comenté, el modelo que trabajé es células madres a partir de inducidas, ¿sí? Estas células madres tomadas de personas con síndrome de Down, se reprogramaron las células madres y mediante el sistema de CRISPR-Cas, que es una manera de editar genéticamente las células, se redujo los niveles de APP, ¿sí? Se redujo los niveles de APP en estas células madre síndrome de Down para que cuando se diferencien las neuronas tengan una reducción en las dosis genéticas de APP.
Entonces, acá hay un poco el modelo experimental en donde células madres que tienen 3 copias del cromosoma 21 y 3 copias del gen de APP, es el estándar, ¿sí? Eso es lo que uno espera, y luego mediante CRISPR, mediante esta edición genética, se redujo los niveles genéticos de APP, manteniendo todo el resto de los genes del cromosoma 21. O sea, vamos a ver que tienen 3 copias del cromosoma 21, pero estas células solo tienen 2 copias de APP, del gen APP, una copia del gen APP o 0 sin expresión de APP, ¿sí? O sea, tienen todos los genes correspondientes al cromosoma 21 menos APP. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces son variantes isogénicas porque esta edición que pasa solo en el gen de APP tiene el mismo background genético, entonces son comparables, ¿sí? Todo el resto del background es el mismo, lo que cambia es la dosis, los niveles de expresión del gen de APP. Y vamos a ver si estos progenitores, cómo diferencian hacia neurona y un poco cómo es esa extensión neurítica, cómo es ese fenotipo, ¿sí? Entonces un poco el modelo que uno utiliza es el siguiente. Tenemos las células madres acá, en donde mediante tratamientos con distintos factores, primero lo llevamos a neuroepitelio, luego a progenitores, y luego se realiza el cultivo en 2 dimensiones in vitro para observarlas a diferentes días de desarrollo. No me voy a detener mucho en esto, pero sí, esta es la caracterización de cada uno de esos tipos de células para corroborar la expresión de APP y el background isogénico que presenta. Entonces pudimos demostrar que sí, que se redujo los niveles de APP, ya sea a 2 genes, a 1 gen, o a 0 expresión de los alelos de APP. Esto es un poco lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos las células que son trisómicas para el cromosoma 21 y que presentan 3 copias de APP, entonces el gen de APP se va a encontrar en cada uno de los alelos. Tenemos aquellas células que solo tienen las 3 copias del cromosoma 21, pero solo 2 genes de APP, 2 alelos son los que son funcionales, otro que solo tiene una copia, y finalmente aquellos los cuales se anuló el gen de APP en los 3 alelos del cromosoma 21. Entonces vamos a ver un poco los resultados de estos análisis. Bueno, esto no es un poco chica, no se ve tan claro, luego hay otra slide donde se va a ver más grande, pero tenemos en la primera fila, ¿verdad? En la primera fila tenemos a 22 días de estas células diferenciadas, tenemos 3 marcas en estas células: LAPI, que marca los núcleos, SOX2, que es un marcador de neuroprogenitores, y TUG1, que marca la tubulina y permite observar las neuronas que se están diferenciando. Entonces acá solo un poco para mostrar que ya al día 22 existe una diferencia en el número de células que se han diferenciado a neuronas, o sea, que son rojas, que expresan TUG1, en comparación con aquellas que tienen 2 copias de APP o que no expresan APP. O a decirlo de otro modo, las células que no expresan APP presentan mayor dificultad para diferenciarse a los neuroprogenitores a neuronas. Acá vamos a ver un poco más, un poco mayor tamaño las fotos tomadas de estos cultivos. Entonces, de vuelta, acá en la primera tenemos aquellas células que tienen presentan obviamente los 3 cromosomas 21 y los 3 alelos de APP. Ven que hay un mayor número de células que se están diferenciando en comparación con aquellos que no expresan APP. Esto es a mayor magnificación, ¿sí? Y también empezamos a ver que
estas neuronas pueden empezar a tener unas neuritas más largas en relación a aquellas células, aquellas neuronas que solo expresan 2 copias o ninguna copia de APP. Y esto tiene correlación con el hecho de que APP se ha identificado como que es necesario para el neurodesarrollo. Como previamente le había explicado, le había mostrado en la filmina de ese paciente donde no se expresaba APP, que presentaba alteraciones de génesis del cuerpo calloso y alteraciones cerebrales. Esto un poco tiene algo de correlación con eso previamente descrito. Esta es otra, de vuelta, otra comparación, pero ya a los 26 días, y aquí ya se pueden ver las células que se van diferenciando cada vez más. Podemos ver que en aquellos que presentan 3 cromosomas, 3 copias, que presentan las 3 copias del gen de APP, existe un mayor, y inmunomarcadas con TUJ1, existe un mayor número de neuronas diferenciadas que en aquellas que no tienen APP y donde se observa una mayor expresión de neuroprogenitores con SOX2. Acá están las mismas fotos ampliadas y vemos ya que incluso las neuronas que presentan beta-3 tubulina tienen neuritas más largas, expresan neuritas más largas, mientras que aquellas neuronas que se presentan sin expresión de APP, las neuritas tienen menor tamaño. Acá abajo un poco la cuantificación que expresa, que demuestra esta diferencia, y sobre todo para hacer hincapié que las neuronas que presentan 3 copias de APP tienen un mayor número, un mayor porcentaje de células diferenciadas en relación con las que no expresan APP, aún teniendo las 3 copias del cromosoma 21. Y esto es a día 28, como podemos ver, todavía hay más células diferenciadas y presenta una mayor extensión de estas neuritas, mientras que las células que no expresan APP continúan muchas como en un estado de expresando SOX2 y estando stand-by como neuroprogenitores. Esto es un poco de vuelta las mismas fotos ampliadas, y aquí vemos sí que la mayoría muchas de las células ya se encuentran diferenciadas como neuronas, mientras que las otras todavía, mientras que las que no expresan APP conservan el marcador neuroprogenitor SOX2, y las disómicas, las que solo tienen 2 copias de APP, están como en el medio entre ambas situaciones. Abajo tenemos la cuantificación de las mismas, y vemos de vuelta claramente la diferencia en los niveles de diferenciación de estas neuronas con respecto cuando no se expresa APP. Y esto un poco para observar el fenotipo distinto que presentan las neuronas síndrome de Down, que presenta una extensión de las neuritas, una mayor longitud de las neuritas, de los procesos, ¿sí? En relación a aquellos que no expresan APP, ¿sí? Mientras que los que presentan 2 copias de APP presentan una situación intermedia entre ambas, ¿sí? A los 28 días. Entonces sí, de alguna manera también se ve afectado el fenotipo de las células neuronales diferenciadas en la longitud de las neuritas de lo mismo, y que es dependiente de esa dosis genética de APP. Ahora bien, un poco cuando uno trabaja con las células madres y puede desarrollar estos cultivos in vitro 2D, también se ha abierto la posibilidad de poder realizar organoides o mini brains. Estos son, a partir de esta misma materia prima, uno puede trabajarlos de tal modo en donde puede hacer cultivos 3D, y este neuroepitelio se conforma, se pliega de tal modo que empieza a construir un tejido similar a lo que podría ser un
empieza a madurar de una forma similar a lo que sería un cerebro a nivel, digamos, natural, ¿sí? Y esto se le ha dado a llamar organoides o mini brains. También existen otros tejidos, ¿sí?, en los cuales también se está incursionando en esta forma de diferenciación en 3D, ¿sí? Entonces, con esta misma base, he podido desarrollar organoides para ver a priori si existe alguna diferencia en estos marcadores de neuroprogenitores y de neuronas, ¿sí?, que previamente comentaba. Esto un poco son fotos, ¿sí?, de cómo van madurando estos organoides a distintos tiempos, ¿sí? En la primera fila acá tenemos organoides provenientes de células madres que tienen 3 copias de cromosoma 21 y 3 copias de APP. Luego tenemos organoides que tienen las 3 cromosomas 21, pero no tienen expresión de APP, fue genéticamente deleteado, eliminado, y aquellos que tienen solo una copia de APP. Ya a priori, en este plano, lo que me llamó la atención fue que a los 22 días ya existe un crecimiento un poco mayor, un mayor incremento en el volumen de estos mini brain cuando no se expresa APP que en relación cuando se encuentra APP. Pero esto debe ser cuantificado, estos son datos a priori. Cuando fuimos a analizar la estructura histológica de estos mini brains, vimos una diferencia, ¿sí? La diferencia, estos son organoides de 54 días, crecidos 54 días, y que fueron marcados con DAPI en azul, SOX2, que es el marcador de neuroprogenitor, y MAP2, que es un marcador de neuronal, ¿sí?, de estructura neuronal madura. Y como comentaba, estas estructuras tratan de simular lo que sería el desarrollo de una estructura cerebral como fisiológicamente la conocemos. Entonces vemos acá una línea de SOX2 que emularía la región ventricular de nuestro cerebro, donde están los neuroprogenitores, que dan lugar a las neuronas que van a migrar para formar la corteza cerebral. Cuando vemos aquellas organoides que no expresan APP, aún teniendo las 3 copias de cromosoma 21, vemos que hay un notorio incremento de los neuroprogenitores, conformando como rosetas, ¿sí?, en relación a cuando se presentan las 3 copias de APP. Entonces, cuando uno toma los resultados de lo que sucedió en los cultivos in vitro, y cuando uno observa estos organoides, uno puede darse cuenta que sí, que existe una alteración en estos neuroprogenitores, ¿sí?, en estas células neuroprogenitores síndrome de Down, cuando en las distintas dosis genéticas de APP, cuando está APP en sus 3 copias o cuando directamente no está. O sea, APP algo está haciendo que permite a la célula, algo está pasando cuando no hay APP que hace que la célula no pueda diferenciarse y como neurona. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a los neuroprogenitores dividiéndose o sin diferenciar? Como recién estaba comentando. Entonces aquí resulta que uno de los candidatos y uno de los principales receptores, este es otro receptor de membrana, que es fundamental para que los neuroprogenitores continúen ciclando y dividiéndose, es una molécula, una proteína que se llama Notch. ¿Sí? Notch, cuando es clivada también por una gamma secretasa, y ya va a ver la importancia de esto, el fragmento intracitoplasmático de Notch va al núcleo, ¿sí?, y activa la transcripción de distintos factores, GES1 y GES5, que son los principales, que hacen que la célula se divida, ¿sí?, y que no se diferencie. Entonces mantiene el pool de neuroprogenitores incrementándose, ¿sí?, ciclando.
la división celular. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, si Notch, y esto ya está descrito en la literatura, en la ciencia, es decir, si Notch se encuentra alterado, se encuentra afectado en este sistema en donde uno observa tantos neuroprogenitores cuando no está APP, sobre todo sabiendo que también APP y Notch pueden presentar cierta interacción. Entonces, y como les comentaba, otro elemento fundamental es que Notch es clivado por las gamas secretasa, el cual también cliva APP. Entonces, cuando vemos esto, vemos que las gamas secretasa pueden clivar tanto APP como Notch, e incluso Notch compite con APP para que sea clivado por estas secretasas. Entonces, de acuerdo a los niveles de estas proteínas membrana, puede influenciar los niveles del receptor intracitoplasmático de Notch, que puede ir al núcleo y alterar activar el sistema de GES1 y GES5. Entonces, hicimos PCR, es decir, hicimos real-time PCR, lo que significa que medimos los niveles de ARN mensajero en las células de estos neuroprogenitores en estos distintos tipos de células. Y encontramos que en las células que no expresan APP, ¿sí?, los niveles de GES1, ¿sí?, particularmente se encuentran elevados, lo cual un poco confirma la hipótesis de que este vía de señalización es una de las, no digo que sea la única, pero una de las que sí se encuentra activado y que hace que la célula neuroprogenitora, cuando no está APP, se cicle y se conserve como neuroprogenitor y no diferencia neurona, ¿sí? Cuando fuimos a los organoides a ver, e hicimos transcriptómica de estos organoides, los niveles de Notch del receptor se mantuvieron similar con los otros tipos isogénicos de células, aunque se ve un poco Notch 4 y Notch 3, en algunos de estos organoides se encontró elevado los niveles de ARN, ¿sí?, los niveles de transcripción de estos receptores en estos organoides. Pero hay que tener en cuenta que estos organoides presentan cierta variabilidad, por lo que no es tan fácil tener un dato tan conciso, pero sí encontramos una cierta, sobre todo en Notch 4 se ve una diferencia en los niveles de expresión. Y lo mismo con GES1. Entonces, teniendo presente esta molécula candidata, Notch, y su efector GES1 para mantener a los neuroprogenitores ciclando, nos preguntamos, bueno, si los niveles de Notch, tanto a nivel de real-time PCR y a nivel de la transcriptómica de los organoides no se encuentran tan alterados los niveles del receptor Notch, pero sí lo de GES1, entonces hay otro elemento que puede estar modulando que GES1 esté constantemente funcionando o la señalización de Notch esté fuerte, por así decirlo. Entonces ahí pensamos que es la acción de la gamma secretasa, ¿sí?, que se inclina, al no estar APP, se inclina a actuar sobre Notch. Entonces, lo que realizamos es bloquear la actividad de la gamma secretasa a partir de un inhibidor farmacológico que se denomina componente E, el cual bloquea la actividad de la gamma secretasa. Entonces lo que hace básicamente es que el fragmento intracitoplasmático de Notch no vaya al núcleo y no active GES, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que Notch no active con su fragmento clivado intracitoplasmáticamente y active GES para que la célula siga como neuroprogenitor. Cuando incorporamos este componente E a los cultivos, vimos un cambio en los cultivos, sobre todo moderado, ¿sí?, pero existente. Son cultivos de vuelta a mayor densidad de las neuronas. Acá tenemos 3 copias de cromosoma 21 con 3 copias de APP,
los mismos marcadores, DAPI, SOX2 y beta-TUJ1, a baja magnificación, a mayor magnificación en el microscopio. Esto es cuando las células madres tienen cero copia de APP, no existe APP en las células, no se expresa APP en las células. Vemos que hay un montón de progenitores, ¿sí? Hay neuronas que empiezan a crecer, pero hay muchas rosetas de neuroprogenitores, y cuando incorporamos el componente I, vemos que existe progenitores, pero las células ya hay mayor número de neuronas diferenciadas y de neuritas. Un poco lo medimos y obtuvimos una diferencia, ¿sí? Entonces, un poco el modelo que estamos viendo es que cuando existen 3 copias del cromosoma 21 y 3 copias de APP, las gamas secretasas se distribuyen para clivar ambos receptores de membrana, ¿sí? De modo que la activación de la transcripción de GES1 por el fragmento intracitoplasmático de Notch es moderada, entonces tenemos diferenciación de neurones y algunos neuroprogenitores. Ahora, cuando no está APP y solo tenemos Notch, la gamma secretasa solo actúa en Notch, se libera ese fragmento intracitoplasmático activando de manera más intensa los niveles de GES1, el cual mantiene un mayor nivel de neuroprogenitores ciclando y una menor diferenciación de neuronas. Ahora, cuando le incorporamos el componente I para inhibir el clivaje de la gamma secretasa hacia Notch, un poco restauramos ese efecto modula el efecto intenso de Notch en el núcleo para activar GES1 y la diferenciación de los neuroprogenitores. Entonces, un poco el resumen de esto es ver que APP en el síndrome de Down sí afecta la diferenciación de estos progenitores y un poco dependiente de la dosis genética, ¿sí? Y también afecta el fenotipo, las neuritas, la longitud de las neuritas. Cuando este efecto de APP, de la reducción de APP, es indirecto a partir de la actividad de las gamas secretasas de Notch y de GES1. Y cuando utilizamos un inhibidor de estas secretasas que actúan sobre Notch, un poco se inclina la balanza hacia una mayor diferenciación neuronal. Esto es importante porque en el siguiente tema, ahora un poquito, que es lo que voy a tocar y en lo que también estamos empezando a trabajar, puede tener implicancias a nivel en un futuro, ¿sí? En un futuro, cuando se empieza a hacer terapia sobre APP, en qué momento uno debería realizar la reducción de los niveles de APP para reducir los niveles o la posibilidad de presentar algún aspecto neurodegenerativo. Bueno, entonces, esta es la segunda parte, que tiene un mismo hilo conductual en referencia al síndrome de Down y al Alzheimer. Como le había comentado, las personas con síndrome de Down tienen una alta incidencia y invariablemente van a desarrollar Alzheimer precoz a partir de los 40 años, y a medida que se vayan envejeciendo van a presentar una mayor probabilidad de presentar síndrome de Down. Y esto es particularmente y fundamentalmente porque en el cromosoma 21 que conforman las placas, ¿sí? De amiloide beta, que es uno de los elementos de los hallmarks en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer. Las placas amiloides, junto con los ovillos de tau hiperfosforilado, conllevan a la neurodegeneración, ¿sí? Y a la atrofia cerebral. Entonces tenemos los hallmarks de Alzheimer descritos clásicamente, que son las placas de amiloide beta extracelular y las neurofibrillas de tau hiperfosforilado dentro de la célula, ¿sí? Ahora bien, como le había comentado, APP se encuentra una sobreexpresión de APP, y esto es fundamental para
para que se desarrolle el Alzheimer. Se ha descrito que personas que no tienen síndrome de Down, pero que se encuentran duplicados, tienen solo duplicación de APP, también van a tener Alzheimer precoz, ¿sí? O incluso personas con síndrome de Down que no tienen, que no se ha encontrado, o particularmente el gen de APP no se encuentra sobreexpresado, no desarrollan Alzheimer. Entonces, APP es un elemento central en la fisiopatología del Alzheimer, ¿sí? Clásicamente se ha descrito que es esto a partir de la formación del amiloide beta, los oligómeros de amiloide beta y las placas de amiloide, luego de ser clivado por beta, primero por las beta secretasa y luego por la gamma secretasa, ¿sí? Ahora bien, se ha descrito, ¿sí? Se ha descrito que existen personas y mismo síndrome de Down que desarrollan las placas de amiloide y el déficit cognitivo no es tan lineal o no presenta la misma correlación con respecto a esta acumulación de las placas de amiloide beta, ¿sí? O se ha encontrado también condiciones en donde estas placas se han descrito y el déficit cognitivo no conlleva los niveles, digamos, por así decirlo, esperados. Por otro lado, actualmente se están desarrollando anticuerpos monoclonales que tratan de dirigidos hacia esas placas amiloideas, y los resultados con respecto a la recuperación cognitiva tampoco son tan claros. Entonces, puede haber, y esa es un poco la hipótesis que ahora vamos a comentar, otros mecanismos por el cual APP puede afectar, ¿sí?, la neurodegeneración. En ese sentido, está el link, ¿sí?, de APP con el otro hallmark de Alzheimer, que son los ovillos de tau hiperfosforilado. Tau es una proteína asociada a microtúbulos que se encuentra principalmente en los axones, ¿sí? Fue estudiado y es fundamental para el desarrollo axonal porque estabiliza el sistema citoesqueleto microtúbulo en el axón. Fue estudiado por Alfredo Cáceres y ha demostrado que tiene un valor fundamental la funcionalidad de tau en estos citoesqueletos. Pero cuando se encuentra hiperfosforilado tau, se libera de los citoesqueletos y se empieza a agregar, ¿sí? Entonces empieza a conformar formas que son poco fáciles de digerir por la célula, ¿sí?, y conforman los ovillos de neurofibrillas. Entonces, en el síndrome de Down sucede que existe una sobreexpresión de APP, ¿sí?, que por un lado da las placas de amiloide beta, pero por el otro lado también hay otro gen que se llama DIRK1A, ¿sí?, que también se encuentra en el cromosoma 21 y que cumple una función hiperfosforilando a tau y por un lado, fosforilando amiloide beta y haciéndolo más amiloidogénico por otro lado, y también afectando el splicing de tau en el núcleo. Pero haciendo hincapié en los niveles de fosfotau, nosotros un poco la propuesta es que además que puede contribuir del clásico lineamiento de la formación de las placas de amiloide beta, el exceso de APP en el síndrome de Down, la membrana, activaría una cascada que contribuiría, ¿sí?, a la hiperfosforilación de tau, y esta hiperfosforilación de tau afectaría el citoesqueleto de las células, dando lugar a los procesos neurodegenerativos, comenzando por las espinas dendríticas y por las dendritas de las neuronas. ¿Cuáles son los intermediarios de este efecto de APP en la hiperfosforilación de tau? Existen varios candidatos, pero una es una proteína que se llama CYP2A y la fosfatasa, ¿sí?, que interactuarían, que darían lugar a que esta fosfatasa no saque el fosfato de tau, entonces conserve ese fosfato y se hiperfosforile, contribuyendo a la formación de las neurofibrillas.
Y por el otro lado, una cascada que fue descrita por Alfredo Lorenzo también, que es la proteína G0, G-beta gamma y la activación de MAP, ¿sí? Activando también pudiendo P38 MAP fosforilar tau y dando lugar a esto, ¿sí? Entonces un poco la idea es que mientras más APP se encuentra en membrana, la idea es que a partir de estos intermediarios, más tau fosforilado deberíamos encontrar en las células. Y si hay menos APP, menos tau fosforilado, ¿sí? Entonces un poco los resultados previos que estamos analizando es, acá tenemos una foto de neuronas que se han diferenciado y en donde tratamos de ver los niveles de fosfotau, ¿sí? En células trisómicas y en células que no expresan APP, pero también son trisómicas. Y como vemos en esta primera instancia, a partir de inmunofluorescencia, vemos que hay una reducción, ¿sí? En los niveles de tau fosforilado en aquella célula que no expresa APP. De modo que APP estaría influyendo en los niveles de tau fosforilado. Pero además de eso, APP también cumple el fragmento intracitoplasmático de APP, ¿sí? Después de ser clivado por la secretasa, también va a núcleo y afecta, actúa como factor de transcripción. Y también podría alterar los niveles de otras proteínas, la transcripción de otras proteínas involucradas en el Alzheimer. Entonces, esto un poco la expresión de genes asociados a enfermedad de Alzheimer en estos organoides, ¿sí? Derivados con 3 copias de APP, con 2 copias de APP o sin la expresión de APP. Y como vemos, hay una enzima que se llama GCK3-beta, que fosforila tau, ¿sí? Que se encuentra reducida cuando no se expresa APP y que se mantiene niveles más elevados cuando se encuentran las 3 copias de APP, ¿sí? Entonces esto nos lleva a llamar que sí, que puede haber un efecto también a nivel de la transcriptómica, de los niveles de expresión de genes, independientemente de APP, que podrían influenciar los niveles de regulación de fosforilación de tau, ¿sí? Entonces, un poco el resumen es que, bueno, vimos por lo pronto cambio en los niveles de tau fosforilado en estas líneas y que existe diferencia en expresión de genes cuando asociado a la enfermedad de Alzheimer cuando se encuentran distintos niveles de APP en estas células. Bueno, espero un poco entonces el hilo conductual es cómo APP, los niveles de APP pueden afectar el neurodesarrollo, pero también puede afectar los procesos neurodegenerativos y cómo la aplicación de terapias para reducir APP como factor, como proteína clave, ¿sí? De la generación del amiloide beta, debe ser también pensado en un marco, tal vez en una ventana, porque si se reduce de manera temprana, de manera drástica los niveles de APP, puede afectar la diferenciación de estas neuronas y tal vez pueda colaborar para los procesos neurodegenerativos. Así que, pero bueno, estos trabajos llevan tiempo, siempre se van a analizar por a partir de distintas herramientas, además de microscopía, los estudios genéticos de transcripción, y también otros mecanismos bioquímicos, y por lo menos para poder aportar otra vía que puede ser importante en los procesos neurodegenerativos, en el cual está involucrado APP y tau, independientemente o un poco sacando el foco de las clásicas placas de amiloide beta. Y sabiendo también que los procesos de citoesqueleto en las espinas, en el citoesqueleto de las neuronas, muchas veces suceden de manera más temprana que cuando ya está conformada las placas de amiloide beta. Eso ya es un efecto tardío,
nosotros lo ideal es tratar de retomar estos elementos de manera más temprana o de manera más precoz. Bueno, un poco los grupos, es mi grupo actual, cuando estoy trabajando en el departamento de química biológica, en el CICIBIC. Está Valentina, está Macarena, que ha trabajado en APP y en la migración neuronal en la corteza cerebral, Valentina y Romina, y a la derecha está el grupo con el cual trabajé, en el cual me formé para trabajar con las células madres, y en el cual obtuve toda esta información. Acá está mi compañera, y ella es Ginny Lawrence, el cual, bueno, he podido tener buena, he podido crecer y bueno, desarrollar nuevos proyectos. Bueno, eso por lo pronto es todo. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, doctor Lucas Sosa, por la excelente exposición. José Luis, por favor, conducí el debate o la orientación de las preguntas si las hubieses. Perfecto, muchas gracias, doctor Galetti. Nuevamente, gracias, Lucas. La verdad que es gratificante ver cómo un joven investigador con tecnología de punta hace investigación de gran jerarquía en nuestro país en este momento, luego del perfeccionamiento que has tenido en el exterior. Son bienvenidas las preguntas. No veo a nadie que levante la mano en este momento, pero yo puedo ir haciendo una mientras piensa. Perdón, está la doctora Miras. Adelante, doctora Miras. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente presentación, Lucas. Ha sido realmente relevante la presentación, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Yo quería preguntar si en pacientes que está descrito con síndrome de Down, que tienen diferentes precursores alélicos, ¿no? Diferentes combinaciones de APOE, o sea, de los genotipos de apolipoproteína E, que por supuesto están descritos como que afectan fundamentalmente las diferencias en el crecimiento óseo, las alteraciones cognitivas y la aparición temprana de enfermedad de Alzheimer. ¿Serían útiles estos polimorfismos como el 4 que está descrito, es decir, como marcadores tempranos de enfermedad de Alzheimer, y tendrían una aplicabilidad, digamos, como para tener, digamos, alguna previsibilidad en la presentación de esta enfermedad asociada al síndrome? Sí, de hecho, ApoI y el ApoI4, ese formato ya es un factor muy importante de riesgo ya para el Alzheimer, y creo que sí se encontraría involucrado en síndrome de Down, sobre todo porque se ha descrito que ApoI afecta la endocitosis de APP de la membrana o el tráfico de APP dentro de la célula, y eso es fundamental para que sea APP clivado por las secretasas. Entonces, el hecho de que ApoE4 esté más expresado, no tenga ese factor de riesgo, va a afectar, sí, el procesamiento de APP, el tráfico de APP, seguro el pronóstico para el desarrollo de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias. Acá el doctor Faelo ha levantado la mano y el doctor Cayetano Galetti en ese orden. Doctor Faelo. Doctor Sosa, muchas gracias por su excelente conferencia. Nosotros los neuropediatras clínicos nos sentimos realmente muy halagados y muy entusiasmados por las investigaciones básicas como la que usted nos ha referido. Esto nos entusiasma para tratar de entender las dificultades que tenemos en los síndromes de Down en sus diferentes niveles, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Nosotros intentamos ayudar a los que tienen el síndrome de Down sin saber realmente cuáles son
los motivos por los cuales esa diferencia es tan significativa. Por ejemplo, unos epilépticos, otros con trastornos severos de la conducta y de la incorporación social, como el autismo, otros con manifestaciones clínicas cardiovasculares o metabólicas asociadas. Todo eso a nosotros nos lleva a pedirles a ustedes que tratemos de estar un poco más juntos, los clínicos con los investigadores básicos. Yo esto lo conversé una vez con el doctor Caputo a raíz de las enfermedades neurometabólicas, pero en el caso de las enfermedades genéticas y sobre todo el síndrome de Down, que es tan frecuente a nivel de todas las genitopatías, yo creo que es muy importante. De manera, por eso le agradezco mucho en nombre de los neuropediatras su participación y su investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zenón. Y la verdad que siempre, como le comentaba José Luis, mi sueño es poder poner un ladrillito más en ese puente que puede unir la ciencia básica con la clínica y hacerlo cada vez más translacional. Eso es mi... Muy bien, doctor Cayetano Galetti, su turno. Lucas, para llevarte a través de ese puente y te doy la bienvenida a tu retorno clínico, se me ocurre preguntarte si vos recuerdas las causas de hemorragia cerebral en adultos no usuales. Hablamos hace un tiempo de formas primarias de vasculitis cerebral o amiloidosis primaria, hoy llamada angeitis amiloidótica. Esa angeitis amiloidótica que se da en adultos y causa de hemorragias inusuales, ¿esa proteína tiene algún correlato con alguna de las que vos acabas de mencionar? ¿Es una familia de proteínas semejantes? ¿Tiene alguna relación causal? Gracias. Sí, de hecho, el amiloide, además de formar las placas clásicas en el tejido extracelular del cerebro, también se acumula en las paredes vasculares. Y en un principio, es más, hubo confusión o no era muy claro de decir, bueno, hasta qué punto es una angiopatía amiloidea que causa estos problemas vasculares a la clásico Alzheimer con los hallmarks de las placas neurofibrilares y las placas de amiloide beta. Creo, las personas con síndrome de Down también se ha descrito que tienen estos problemas de angiopatía amiloidea, y creo que es un abanico de grises que uno a veces no puede definir si es, incluso el mismo Alzheimer, ¿verdad? O sea, muchas veces se confunde con otro tipo de demencia vasculares, cómo progresa y cómo es el abanico histopatológico en sí, pero sí, yo me acuerdo cuando cursaba anatomía patológica en el mismo hospital de urgencia, los doctores Pitale. En ese momento el Robbins decía que se teñían los amiloides con el rojo Congo, y muchas veces marcaba no solo las arterias, sino también en las placas amiloideas en la matriz extracelular. Perfecto. El doctor Jorge Whiteman. Está sin micrófono. Sí, está con el micrófono silenciado, doctor. Sí, decía Ahora que lo sí. felicito al doctor Lucas Sosa por su brillante conferencia y preguntarle la frecuencia de asociación que ellos ven entre diabetes y síndrome de Down, porque yo he visto y estoy atendiendo pacientes con síndrome de Down y diabetes, y sobre todo frecuentemente con diabetes tipo 1. Entonces pensaba que podía ser el depósito de la proteína precursora de amiloide en la célula beta del páncreas. No conozco particularmente la frecuencia, sé que está descrito que tienen una mayor incidencia,
pero es muy buen punto de inicio de ver que esa acumulación de amiloide beta se puede afectar las células beta pancreáticas, las productoras de insulina. Sí, sí. Además de decir que en el síndrome de Down también presentan una alteración o tienen como una connotación autoinmune, de tal modo, ¿por qué? Porque en el cromosoma 21 también se encuentran los receptores de interferón, o algunos receptores de interferón. Entonces se ha descrito que es como también una interferonopatía, como que hay elementos interleuquinas, ¿sí? O las respuestas a las interleuquinas que se encuentran alterados en el síndrome de Down, y tal vez también puede dar lugar a respuestas autoinmunes que pueden afectar las mismas células betas de pancreáticas. Muchas Además gracias. de la acumulación de amiloide. Muchas gracias. Bien, doctor Mario Guido tiene una pregunta. Sí. En tu presentación, Lucas, un poco en representación del CICIBIC y del Departamento de Química Biológica Rango Raputo, te queremos felicitar. Realmente muy contentos con tus logros y sobre todas las cosas, esta nueva tecnología que estás implementando, que estás trayendo, que has adquirido, ¿no? En tu formación de grado, de doctorado y de posgrado, y esta última estancia en Estados Unidos, el desarrollo de estos organoides, de estos mini cerebros, que realmente son apasionantes, un potencial estupendo para la investigación básica y translacional. Y bueno, y mi pregunta o comentario es un poco si luego podemos saltar algún modelo animal. Yo sé que es muy complejo, pero bueno, ¿qué es lo que vos tenés en mente respecto a esto? Pensando en la trisomía y en el knockdown de APP, ¿no? Sí, gracias Mario, gracias y bueno, gracias por todo su apoyo también en el CICIBIC. Bueno, sí, este es como el trabajo más importante que he venido realizando, pero en paralelo he estado realizando otro trabajo también en el laboratorio de Gini, trabajando con ratones modelo de síndrome de Down, que fueron diseñados por unos grupos japoneses en 2020, que son fluorescentes. Uno puede identificar porque florecen, y se le ha adicionado un cromosoma 21 humano a estos ratones. O sea, son transgénicos y se le ha adicionado un cromosoma 21, y a partir de ahí uno empieza, mi función fue estudiar, analizar fenotipos en el cerebro, y particularmente en el cerebelo, y dentro del cerebelo en las células de Purkinje. Entonces, un poco para caracterizar las alteraciones del fenotipo y del número de células de Purkinje y la estructura del cerebelo en estos ratones. Pero además, esto ya es parte del trabajo del grupo de Estados Unidos, lo que se está intentando hacer, Gini ha diseñado un sistema en donde, para inactivar este cromosoma 21, ¿sí? En modelos ratón y también en células madres, mediante un sistema de RNA no codificante. En el cuerpo, en el sistema celular, existen RNA que transcriben para una proteína y otros que no se sabe bien la función. Se ha dado a ver que las funciones de estos RNA muchas veces es inactivar o sacar del mapa mensajeros que pueden codificar a proteínas. Entonces, utilizando estos son RNA largos, inactivan ese cromosoma 21 para recomponer la dosis genética. Entonces, un poco, esto es a grandes rasgos el comentario, porque estos son muy grandes, entonces se ha tratado de reducir el tamaño para inactivar segmentos del cromosoma, no todo el cromosoma, pero segmentos del cromosoma. Y entonces ver ahí si se puede rescatar o no el fenotipo de estos ratones. Bueno, pero sí, también mi ideal es poder incorporar ratones transgénicos que emulen el síndrome de Down. Qué panorama, cuántas Excelente. herramientas que están surgiendo. Doctora Norma Rossi tiene una pregunta. Gracias, doctor.
Bueno, buenas noches, Lucas, y mis felicitaciones, al igual que las de los académicos anteriores, por tan brillante presentación y tan didáctica. Yo quería preguntarle, usted refirió muy bien el efecto de la proteína APP y su relación con una disminución en el volumen del cerebro, particularmente de ciertas áreas del cerebro. Quería saber si este mecanismo ha sido observado en algunos otros tipos de microcefalias, llamemos, de otra etiología, no relacionadas a trisomía 21, por supuesto no relacionado a Alzheimer, donde este mecanismo se pudiera dar también. No sé si es clara mi pregunta. Sí, sí, puede haber otros mecanismos que afecten otras proteínas, que no sea APP. No lo escucho. Ahí está, ahora sí, se había quedado congelada la imagen, Lucas, de nuevo. Ah, bien, sí, no, que hay descrito proteínas, otras que APP, en donde su alteración modifican el desarrollo cerebral, no sé si directamente involucrado en las trisomías o en otras aneuploidías, pero por ejemplo existe la doble cortina, es una proteína que está en el citoesqueleto de las células, y se ha descrito que cuando se encuentra alterada, mutada, no está, hay una alteración en la migración de las neuronas y una alteración de la formación de las placas cerebrales. Y doble cortina viene porque simula como si hubiera una doble layer, doble capa de sustancia gris, de materia gris en el cerebro. Pero además de eso, hay otra que se llama proteína LIS, que también están en el citoesqueleto. Hay varias proteínas que sí, que se ha descrito que afectan, que causan lisencefalia, particularmente relacionado a neuploidía, habría que ver si esos genes se encuentran asociados a los cromosomas o a los fragmentos cromosómicos donde se encuentra descrito la neuploidía. Perfecto, pero no así en general APP, doctor. Bien. No, APP se ha descrito en este caso particular que en realidad es bastante novedoso. No lo he encontrado descrito en otras aneuploidías. Bien, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Por favor, gracias, Norma. Muy bien, nuevamente gracias, Lucas. Como ya mencioné antes, trabaja en un departamento académico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además funciona un instituto del CONICET, que ya festejó sus 60 años, el Centro de Investigaciones en Química y Biológica de Córdoba. El director actual es el doctor Mario Guido, que recién se ha referido él mismo, y fue fundado por el doctor Raúl Caputo. Doctor Galetti, le paso la palabra para la etapa final de esta conferencia. Gracias, José Luis. Entonces, por favor, podemos hacer la presentación de la certificación del doctor Lucas Javier Sosa como disertante en el tema Explorando en el síndrome de Down los procesos de neurodesarrollo y neurodegeneración. Doctor Sosa, le estamos muy agradecidos porque hoy ha enriquecido a la academia con su aporte académico y seguramente vamos a seguir vinculados académicamente con usted y de alguna manera le haremos llegar de forma formal, fáctica, el certificado de hoy. Le reiteramos el agradecimiento. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas doctor. Gracias. Carlos, Marta, Mario. Felicitaciones, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, bueno. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Felicitaciones, Lucas. Gracias. Seguimos en contacto. Estamos en contacto. Adiós. Muchas gracias, doctor Sosa. Gracias y felicitaciones.